Dios te bendiga, gracias por estar en la sintonía de esta su programación. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial que me permite llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. El tema que he escogido para este día es, ¿verdad? El tercer Elías, el tercer Elías. Sabemos que hubo un primer Elías, Elías el original, después Juan el Bautista, que es llamado también Elías, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que hay un tercer Elías que ha de venir sobre la tierra. Yo quiero, yo creo que ya vino sobre la tierra. Yo quiero, gloria sea el nombre de Dios, que usted se quede en la sintonía el día de hoy. Vamos a mirar otros versos bíblicos, o algunos versos bíblicos que hablan sobre estas cosas. Pero lo más importante de la predicación no es el tercer Elías o el segundo o el primer Elías. Lo más importante es, gloria a Dios, que hay una promesa en la Biblia de que Dios ha de restaurar todas las cosas. Recuerda que el primer Elías, cuando oró delante de la presencia del Señor, y la Biblia dice que Dios envió fuego sobre aquel holocausto que habían puesto. Y dice la palabra de Dios que el corazón del pueblo de Israel se volvió a su Dios. En el segundo Elías, el cual fue Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que él predicó un mensaje de arrepentimiento y las personas venían y se arrepentían y se convertían delante de la presencia del Señor. Entonces, quiero hablar acerca, ¿verdad?, de este tercer Elías. Si vamos a Mateos capítulo 17, verso 11, es donde vamos a escuchar lo que aquí dice la palabra de Dios sobre este misterioso personaje llamado Elías. Dice Mateo 17:11, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y esta última palabra, como le dije, es lo más importante. Si yo quisiera que ustedes se queden con algo del mensaje del día de hoy, es que se quede con esta frase que dice, Él restaurará todas las cosas. Respondiendo Jesús le dijo, la verdad, Elías viene primero y Él restaurará todas las cosas. Me gustaría primero, antes de ir al meollo de la historia del día de hoy, que podamos revisar el contexto de qué estaba hablando Jesús, qué era lo que estaba sucediendo, por qué Jesús dijo esta maravillosa frase, ¿verdad?, de que Elías ha de restaurar todas las cosas. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 17. Si leemos por ejemplo el verso 2, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la blanca luz. Entonces, sabemos que esta es la historia cuando Juan, Pedro y Jesús subieron al monte de la transfiguración. La transfiguración es donde sus cuerpos naturales, especialmente el cuerpo de Jesús, Elías y Moisés, no Elías, sí, Elías y Moisés, que bajaron al monte de la transfiguración, dice que ellos se llenaron su rostro de luz. Es lo que nosotros conocemos como la transfiguración, que Jesús en su cuerpo humano se llenó de claridad, se llenó de luz. Ya usted no podía ver la carne, solamente podía ver una luz. Y es muy famoso este milagro, especialmente para Pedro y para Juan, que se convirtieron en parte importante de la iglesia, en parte importante del cristianismo. Este milagro abrió sus ojos para ellos poder ver que Jesús verdaderamente es la luz del mundo. Dice el verso 3 de este capítulo 17 de Mateo, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aleluya. Y aquí es bueno que miremos, gloria sea el nombre de Dios. Primero, Elías y Moisés fueron dos personas que no se está seguro si ellos murieron. Por ejemplo, Moisés, dice la Biblia que el pueblo de Israel trató de encontrar su cuerpo para poder, podemos decir, para poder enterrarlo o para meterlo en una caja y guardar sus huesos. Pero Dios no lo permitió porque sabía que el pueblo de Israel era un pueblo idólatra. Y lo que ellos iban a hacer era que iban a tener el cuerpo de Moisés y lo iban a reverenciar como un dios, como hacían muchas otras naciones. Entonces Dios escondió el cuerpo de Moisés. Elías también fue tomado en un carro de fuego. Fue tomado en un carro de fuego hacia el cielo.
y podemos ver la historia en el libro de Reyes, ¿verdad? Eliseo ve cómo Dios toma a Elías en un carro de fuego. Y estos dos hombres especialmente bajan al monte de la transfiguración, donde allí están hablando con Jesús. Claro que Juan y Pedro no sabían lo que Jesús estaba hablando con ellos, pero sí ellos estaban gozosos de que Elías y Moisés habían bajado a hablar con Jesús. No creo que ellos conocían la apariencia de Elías y Moisés, porque en aquellos tiempos ellos no habían fotografías, pero estoy seguro que ellos le preguntaron a Jesús y Jesús le dijo, esas personas que ustedes veían eran Elías y Moisés. Me gusta esto, cuando una persona muere, estoy seguro que también Elías murió en su cuerpo físico, porque ningún cuerpo físico es eterno. Aunque él fue tomado en un carro de fuego, él murió igual que Moisés. Pero podemos ver aquí que Dios no es un Dios de los muertos, Él es el Dios de los vivos. Y cuando una persona muere, es verdad que nosotros no podemos hablar con ellos, ni podemos tocarle ya porque tenemos que enterrarle o llevarle al crematorio, ¿verdad? Pero cuando una persona muere, va delante de la presencia del Señor. Hay algunos que van al seno de Abraham, hay otros que van a un lugar de espera o a un lugar que nosotros conocemos, el Hades. El Hades es traducido en la Biblia como el lugar donde van las personas muertas, las almas de las personas que ya han muerto. Hay personas que creen esto, hay otras personas que creen que las personas que mueren van a un lugar de tormento, ¿verdad? Van a un lugar de tormento donde son atormentadas si no tuvieron a Cristo en su corazón. Hay otras personas, gloria sea el nombre de Dios, que creen que son salvas instantáneamente. Todas las personas que mueren van al paraíso de Abraham, donde ellos dicen que ya Dios Jesús hizo el trabajo por las almas, Cristo pagó el precio. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, dice aquí la Biblia, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, y es por esto que es maravilloso mirar el contexto, porque cuando miramos el contexto podemos encontrar muchas otras palabras y cosas que pasaron en el contexto de esta palabra. El verso 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba teniendo una experiencia, podemos decir, de gloria, una experiencia que jamás en sus sueños él pensaba haber visto. Y él estaba muy contento y él estaba muy alegre. Y ya él estaba haciendo planes en su corazón, en su mente. Nosotros los seres humanos nos gusta hacer planes para que nos vaya bien en la tierra. No hay nada malo con hacer planes. Pero muchas veces le preguntamos, se nos olvida preguntarle a Dios qué él opina de nuestros planes. Ya Pedro había hecho planes en su corazón de que él iba a hacer una ramada para él tener a Jesús, a Elías y a Moisés todos los días en esta enramada y él poder seguir disfrutando la gloria que él veía en estas 3 personas. Verso 5 dice, y mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Vemos que primero el Padre dijo eso cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Esta es la segunda vez en la Biblia donde el Padre habla acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual estoy bien complacido. A él oír. Yo creo que Dios dice todo esto de nosotros los seres humanos. Claro, la última parte él no la dice. ¿Verdad? Cuando Dios mira a la humanidad, Dios dice, he aquí mi Hijo en el cual estoy complacido. Claro que muchas veces de nosotros, aunque nosotros estamos en pecado y estamos haciendo cosas desagradables delante de Dios, el amor de Dios nunca cambia. Dios nos ama con pecado y sin pecado. Lo que Dios nunca diría de nosotros a él oír, no escucha a estas personas si está enseñando pecado, si está enseñando cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de las reglas de oros y otras cosas. Pero de Jesús él podía decir a él oír, porque lo que Jesús hablaba era de parte de Dios. Lo que Jesús vivía era el ejemplo de pureza y de santidad.
Y cuando nosotros somos santificados, purificados, entonces Dios puede decir de nosotros también a Él escuchar, a Él oír, porque Él está hablando con la verdad. Qué bueno que Dios diga de nosotros a Él escuchar, a Él oír. Dios, el amor hace que Dios esté complacido en todos nosotros. Yo he visto padres que tienen hijos enfermos y sus padres son locos con sus hijos, los aman eternamente. He visto padres que tienen hijos en las cárceles porque son delincuentes y sus padres están complacidos con ellos. No están contentos con las malas acciones porque ha traído mucho dolor, ha roto la paz en la familia y tantas cosas. Pero el amor, dice la palabra de Dios, que lo soporta todo. El amor cubrirá multitud de pecados. Y eso es realidad en todos nosotros que tenemos hijos. Nosotros amamos incondicionalmente a nuestros hijos, no porque ellos sean buenos o malos. Y aquí Dios está diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. La última parte, Dios no la dice de todo el mundo, muy poca persona. Verso 7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Los discípulos sintieron un gran temor al ver lo que estaba aconteciendo. Y aquí que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, viene y le dice, no temáis. Muchas veces nosotros le tenemos miedo a Dios. Cuando vemos a Dios en su gloria, ellos estaban viendo a Jesús en su gloria divina, no como un simple ser humano como él era. Y aquí que la respuesta de ellos era rápidamente tener temor, tener miedo. Y Dios no quiere, oiga esto, que nosotros le tengamos temor. Dios no quiere que nosotros le tengamos temor. A la única persona que nosotros podemos tenerle temor es al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es una persona que actúa con el mal, con la violencia, con el odio, con el racismo, con tantas cosas desagradables. ¿Entiendes? Y claro, no tenemos miedo porque confiamos en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, pero sabemos que el diablo es malo y que hace daño. Dios no puede hacernos daño a nosotros, Él no puede. Él no puede, Dios, el amor no puede hacer daño. El amor solamente puede hacer bien. Entonces, he aquí que ellos tienen miedo a ver la gloria de Jesús y Jesús les dice, levantaos y no temáis, no me tengan miedo a mí. Y así mismo Dios nos dice que no le temamos. Dios no es un Dios que se aira como nosotros pensamos que Él se aira. Dios no es un Dios que nos condena como nosotros pensamos que Él nos condena. Y esos son otros puntos que quisiera compartir después con ustedes, ¿verdad? Y no tomar el tiempo para hablar de ese punto en específico, pero un punto donde nosotros podemos hablar de la ira de Dios, qué es verdaderamente la ira de Dios y qué es verdaderamente la condenación de Dios cuando Dios está haciendo un juicio sobre una persona, qué verdaderamente es lo que le está haciendo. Verso 9 del contexto del primer verso que leímos, estamos en Mateo capítulo 17, verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aquí le fue prohibido a ellos que hablaran acerca de esta visión que ellos habían visto de la transfiguración. No eran tiempo para ellos compartir, y Dios sabe el tiempo de todas las cosas. Aunque ellos pudieron compartir esto, pero Dios le dijo, por favor, no le digan a nadie todavía, hasta que yo resucite de los muertos. Ya Jesús le estaba anunciando de que él iba a morir, pero al tercer día él se iba a levantar entre los muertos. Claro que a los discípulos se le olvidó la palabra de Dios, se le olvidó la palabra de Jesús, después que fue el crucificado, y por eso muchos se huyeron, muchos se escaparon. Pero cuando él finalmente resucitó y se le apareció, entonces ellos pudieron creer que todo lo que él le había dicho era realidad. Entonces ellos pudieron conversar y hablar acerca de la transfiguración. Verso 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Oiga esto. Esto era, gloria sea el nombre de Dios, un dicho que tenían los escribas. Los escribas tenían un dicho que decía, es necesario que Elías venga primero, que Elías venga primero que Jesús, que el Mesías. Y en la mente de los fariseos ellos decían, bueno, si Elías no ha llegado, entonces el Señor Jesús no ha llegado. Entonces Jesús, gloria sea el Mesías, el Cristo, todavía no ha llegado. Y era lo que le daba un poquito de
podemos decir, de poder a los fariseos de decir que Jesús no era el Mesías porque ellos no habían visto a Elías. Ellos estaban esperando posiblemente al Elías del libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Pero más adelante vamos a ver que Jesús dice que es Elías que habría de venir antes de él, el cual iba a preparar el camino del Mesías, era Juan el Bautista, el cual es el segundo Elías. El primer Elías es aquel de Primera de Reyes, el segundo Elías es Juan el Bautista y el tercer Elías es de quien queremos conocer un poquito. ¿Y quién puede ser? Es algo misterioso. ¿Quién será el tercer Elías? Entonces, gloria sea el nombre de Dios, dice el verso 11, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y aquí aparece de nuevo este verso, el cual queremos explicar el día de hoy, el cual es de suma importancia, no porque está hablando de Elías que viene, sino la última frase que dice, Él restaurará todas las cosas. Y esta frase en griego, los padres, más de 500 años atrás, padres como Orígenes, uno de los padres de la iglesia, más de 500 años atrás, Máximo el confesador o the confessor, era otro también que tenían la fe apocatástasis. La fe apocatástasis es la restauración de todas las cosas, de que Dios iba a restaurar todas las cosas. Todo lo que nosotros vimos que se echó a perder, recuerda como el alfarero, que él estaba haciendo algo y se echó a perder, pero el alfarero tomó esa misma vasija e hizo algo diferente con esta vasija. Entonces, los padres de la iglesia, más de 500 años atrás, porque después cambió, cuando Roma tomó control, gloria sea el nombre de Dios, y se dividió la iglesia en el este y el oeste. Gloria sea el nombre de Dios, las cosas cambiaron, pero más de 500 años atrás, habían padres que creían en esta maravillosa frase que es llamada apocatástasis, o la restauración de todas las cosas, donde Dios gloria sea el nombre de Dios, de rescatar todo lo que se había perdido, incluyendo a los ángeles que cayeron en el cielo. Dios iba a restaurar. Eso es lo que la iglesia creía en aquellos tiempos. Habían 6 escuelas teológicas. Había una que creía en el tormento eterno, y era específicamente la iglesia que estaba en Roma. Había otra que creía en la aniquilación del alma, y habían 4. Si usted busca en la historia de la iglesia, usted sabe que habían 4 que eran universalistas o las escuelas que enseñaban que todas las almas habrían de ser salvas, habrían de ser restauradas. Usted puede mirar en la historia. Verso 12 dice, más os digo que Elías ya vino. Aquí sabemos que Jesús está refiriendo claramente a Juan el Bautista. He aquí os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Si no quisieron con él todo lo que quisieron. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. No reconocieron que él era Elías, que vino con el espíritu de Elías. Dice, no le reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y aquí vuelve Jesús a hablarle acerca del castigo, del juicio que le habría de pasar. Exactamente como Juan el Bautista violentamente fue muerto por los religiosos judíos de aquellos tiempos. Aquí vemos que él le vuelve a decir el Hijo del Hombre, y él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque él no solamente era el Hijo de Dios, él también era el Hijo del Hombre. Él era el Hijo de Dios que se había encarnado a un ser humano. ¿Entiendes? Entonces, aquí dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Nosotros vemos la historia que ellos hicieron juicio en contra de Dios. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Eso fue lo que los judíos comprendieron. A veces tenemos que tener cuidado lo que nosotros estamos leyendo, porque dice, entonces los discípulos comprendieron. No está diciendo que Juan el Bautista es el tercer Elías. Lo que está diciendo que ellos comprendieron que ese Elías que vino antes del Mesías, que vino antes de Jesús, era Juan el Bautista, ¿verdad? Pero cuando nosotros seguimos leyendo,
después de leer estos versos, es un poco difícil entender si el Elías que vino es Jesús mismo, Juan el Bautista o otro Elías que habría de venir, ¿verdad? Porque dice que Elías iba a venir y él iba a restaurar todas las cosas. Sabemos que Juan el Bautista no restauró todas las cosas, ni el primer Elías tampoco lo hizo. Los discípulos creyeron que Juan el Bautista, esto no quiere decir que era Juan el Bautista. Entonces, ¿quién fue el primer Elías? Podemos ver del primer Elías en Primera de Reyes, capítulo 17:1. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces ese fue el primer Elías que hizo una oración para que no lloviera sobre todo Israel, para que el cielo se cerrara. Y así sucedió. Entonces, ¿quién fue el segundo Elías? Mateo capítulo 3, verso 1-4, como le estaba diciendo, era Juan el Bautista, donde dice aquí: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Entonces, algo que hará el tercer Elías, y es la razón principal del mensaje, es que el tercer Elías, como le dije, ha de restaurar todas las cosas. El tercer Elías ha de restaurar todas las cosas. Y nosotros sabemos lo que es la palabra restauración. Y cuando la Biblia habla de todas las cosas, ¿a qué se está refiriendo en verdad? Tenemos que preguntarnos nosotros. Elías, el tercer Elías, debe venir a restaurar todas las cosas, pero ¿a qué se está refiriendo cuando dice a restaurar todas las cosas? Está en la Biblia, es un verso bíblico de la palabra de Dios que nosotros hacemos bien en escuchar, en estudiar, en examinar, a ver lo que dice aquí en este maravilloso verso. ¿Está hablando sobre la restauración de Israel? Podemos preguntarnos, es una pregunta. ¿Está hablando este verso que él viene a restaurar a Israel? ¿O la restauración de la adoración de Israel? O tal vez, como lo dice el texto, será la restauración de todas las cosas. Apocatástasis. Hay personas que no creen en la salvación universal. Cuando digo universal, podemos decir, no ciertamente, pero solamente para entender, porque cada persona, las personas universal tienen diferentes puntos de vista sobre la salvación universal. Y la salvación universal, podemos decir, es como un control universal que usted puede cambiar muchas televisor con un solo control, ¿verdad? Y hay personas que lamentablemente creen que las personas serán salvas si son budistas a través de Buda, si son, gloria sea el nombre de Dios, musulmán a través de Mohammed, si son ateos se van a salvar a través de su ateísmo, pero todos serán salvos, todo será restaurado. Pero la mayoría o muchos de los universalistas creen que todas las almas son salvas a través de Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no importando cuál sea su religión. Pueden ser ateos, pueden ser, gloria sea el nombre de Dios, pueden ser musulmanes, pueden ser budistas, pueden ser fariseos, no importa cuál sea su religión. Dios ha de salvar a todo el mundo a través de Cristo, a través de este Elías, que ha de restaurar todas las cosas. Para nosotros es casi imposible creerlo. Para mí es muy difícil, o fue muy difícil creer que Dios podía salvar a todas las naciones, a todos los hombres, para que ninguno de ellos se perdiera, para que el infierno se quedara vacío, ¿verdad? Pero aquí hay un verso que apoya esta enseñanza. Aquí hay un verso que si nosotros le estudiamos y le tratamos de buscar la explicación, qué es lo que está hablando, qué es lo que está diciendo, y lo que está diciendo que cuando Elías venga, él ha de restaurar todas las cosas. Restaurar quiere decir algo que se echó a perder. Y como le dije, hay personas que pueden decir, bueno, va a restaurar a Israel o va a restaurar el mundo en la mitad, solamente a los que crean, o va a restaurar la adoración de Israel.
O hay algunos como yo que podemos creer, Él va a restaurar toda la creación. Él va aleluya, a restaurar a todas las personas. Todas las personas, aún aquellos que están en el Hades o en el Seol, o como usted quiera llamarle. Dios ha de restaurar todas las cosas. Es como yo entiendo este verso. Usted puede ser que usted esté en desacuerdo conmigo y no hay ningún problema con eso, pero desde la forma que yo entiendo. ¿Verdad? Entonces, hay muchos versos que nos demuestran que solo Dios puede restaurar todas las cosas o que Dios puede salvar todas las cosas. Por eso yo creo que este tercer Elías es el mismo Jesús, el cual vino después de los muertos, el cual a través de su sacrificio trajo perdón, trajo libertad, dice, llevó la cautividad cautiva, dice la palabra de Dios, dándole dones a los hombres. Él fue a los lugares como el Seol, donde se reunían las almas de los muertos, aquellos que estaban encadenados desde los tiempos de Noé, y fue y le predicó las buenas nuevas de salvación, le predicó el evangelio para que ellos se arrepintieran y aceptaran el mensaje de Jesús y cerrar las puertas de aquel lugar para siempre. Aquellas cárceles donde aquellos espíritus estaban encadenados. Hay una foto antigua, es muy difícil encontrarla, donde se ve a Jesús levantándose, y es un verso que vamos a estudiar después. Jesús levantándose y todo el infierno siguiéndole. Las personas que estaban en aquel lugar, sus espíritus levantándose juntamente con Jesús. Yo no estoy diciendo que eso va a ser exactamente así, o que fue así. Gloria sea el nombre de Dios, porque yo no estuve ahí. Pero es mi fe, sí, es mi fe claramente de que Dios ha de salvar todas las personas. ¿Verdad? No porque mi doctrina bíblica lo dice, pero porque el amor de Dios lo comprueba. El amor de Dios. Dios nos creó por amor y Él nos salva por amor. Hay algunas personas que dicen que después que usted muere es demasiado tarde. Esa es su fe y yo la respeto. Pero yo creo, gloria sea el nombre de Dios, que nunca es demasiado tarde. Dios nunca llega tarde, dice una canción por ahí. Salmo 83 dice, oh Dios, restáuranos, haz que resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos. Oiga, Dios es el único que puede restaurar al hombre, no el ministerio del hombre. No son las doctrinas bíblicas de nosotros. Aunque es bueno tener buenas doctrinas bíblicas. Es bueno que nosotros respetemos y amemos la palabra de Dios. ¿Entiendes? Pero Dios es el único que puede restaurarnos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dios puede salvarnos a cada uno de nosotros del pecado, de la maldad, de aquellas cosas que no son agradables delante de Él. Y para Dios nunca es demasiado tarde. Si Dios quiere salvar a alguien, Él lo va a hacer. Nadie se lo puede impedir. La restauración tiene que ver con la salvación de todas las cosas. Lo que viene a ser el tercer Elías es restaurar todas las cosas. Todas. Cuando dice todas, es todas. Hay personas que creen que solamente es la adoración, la vida espiritual y tantas cosas, pero dice cosas. Se está refiriendo a todas las cosas. Primero de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Okay. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Si una persona se va en rebeldía de este mundo, se muere en rebeldía, en pecado, en desobediencia delante de Dios. Y Dios en la otra vida permite que sufre, como es rico en la historia de Lázaro. Dios permite que sufra en un fuego, no un fuego físico porque ya no tiene un cuerpo físico, pero un fuego espiritual. Dios permite que esta persona sufra por un poco de tiempo hasta perfeccionarle. Entonces no hay problema en esa persona entrar al reino de los cielos, porque será perfeccionada y será limpia, ¿verdad? Entonces Dios
perfecciona al hombre, Dios afirma al hombre, Dios fortalece al hombre y Dios establece al hombre. No somos los hombres que lo hacemos por los hombres. Dios tiene que salvarnos. ¿Y quiere Dios salvar a todos los hombres? La Biblia es clara en eso y Dios dice, el Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Dios quiere que todas las almas sean salvas, todas, todas. Y Dios es todopoderoso. Dios no se somete a las leyes como nosotros lo hacemos. Él es Dios, Él no tiene que someterse a las leyes. Aleluya. La única ley a la que Dios se somete, yo creo, es el amor, la ley del amor. La ley del amor, que es la más grande de todas. Recuerda la historia y a mí me gusta mencionar mucho esta historia porque tiene tantas bendiciones del hijo pródigo, que aquel padre no se llevó de lo que su hijo pensaba. Su hijo, el otro, el que estaba en la casa, era una persona que siempre era un fariseo o un pichón de fariseos. Él dice, este hijo tuyo que se fue, que hizo lo malo, que pecó, mira cómo viene aquí a la casa hueliendo a cerdo y a prostituta y a ron barato y a cigarro. Y tú vienes de ridículo y le da un baño y le hace una fiesta, una celebración y lo abraza y lo besa. ¿Por qué? Porque este hombre era una persona que vivía bajo la ley. Él no conocía lo que era el amor. Él tenía que amar a su hermano, pero él no lo hacía. El padre era muy diferente. Al padre no le importaba lo que hablaran de él. El padre salió corriendo, los hombres ancianos no corrían en aquellos tiempos. Y aún así él fue, porque el amor fue más grande que la ley. Quiero decirte que Dios es más grande que las leyes, cualquier ley. La Biblia es un libro maravilloso con muchas cosas buenas y cosas malas también. Tiene muchas historias de violencia, de odios raciales, de violaciones y de tantas cosas. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Gloria sea el nombre del Señor. Es un libro maravilloso, pero el amor de Dios es mucho más grande. La Biblia dice que, la viva Biblia dice que la letra mata, pero que el espíritu vivifica. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Verdad? Ahora a Dios, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Job capítulo 33, 26. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Si una persona ora a Dios, clama a Dios de corazón por ayuda, por misericordia. Señor, yo no te podía ver antes, pero ahora te veo. Yo no podía ver cuán bueno tú eres, cuán maravilloso. Yo no podía ver, Gloria, es que yo estaba mal. Yo siempre estuve mal. Tú siempre has estado bien. Esta persona ora a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios le ama, Dios le perdona. Dice, y verá su fe, verá el rostro de Dios, verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Dios restaura a aquel hombre su justicia. ¿Qué sucede si una persona, un hombre que por 50 años odió a Cristo, fue un ateo, fue una persona violenta, un mal esposo, un mal padre, un mal ser humano? Pero cuando tiene 60, 70 años, esa persona ora, se humilla de corazón delante de Dios, se cansa de sus pecados y del sufrimiento que el pecado produce. Y de repente esta persona ora y clama a Dios. ¿Qué va a hacer Dios con esta persona? Dios lo perdona. Tiene misericordia de él, porque Dios es un Dios de perdón. Ahora, ¿qué pasa si este hombre se muere sin arrepentirse, sin orar delante de Dios? Y si tiene 3 días en la tumba y no le gusta lo que está viendo en la otra vida, yo no puedo hablar porque nunca he estado ahí. Pero ¿qué pasa si no le gusta lo que él está viendo y él clama y ruega y pide al Señor que tenga misericordia de él? ¿Qué ha de hacer Dios? ¿Ha de Dios perdonarle o ha de Dios dejarle en ese lugar? En ese lugar de tormento. Claro que Dios lo va a sacar después que Dios haya terminado el trabajo en su vida. Es el caso de Jonás. Este hombre tenía 3 días muerto porque él fue arrojado al mar, donde posiblemente se ahogó en el mar. Y dice que un gran pez vino y se lo tragó. La historia nos dice como que Jonás estaba dentro, cuando eran los niños, Jonás estaba dentro del pez comiendo pecados fritos, friendo pecado, hasta que el pecado fue y lo vomitó en Nínive. Pero no es así.
Jonás posiblemente se ahogó cuando lo tiraron al agua y después fue que el gran pez vino y se lo comió. Cuando Jonás, y lea el poema que el mismo Jonás escribió, cuando él está en el Hades, que era aquel lugar donde se reunían las almas, dice que él clamó a Dios, Dios escuchó a ese muerto. Nosotros, los seres humanos vivos, no podemos tener comunicación con los muertos porque es abominación delante de Dios, pero Dios puede tener comunicación con ellos. Dice que él pidió, él clamó a Dios. Y dice la Biblia que Dios fue y le regresó la vida, le dijo al pez, ve y lanza a Jonás en Nínive, donde él tenía que ir. Y si una persona ora a Dios, clama a Dios en ese lugar donde están las almas, y Dios quiere perdonarle, Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios ama perdonarnos. Y Dios así yo creo que Dios ha de restaurar a todos los hombres. El mismo C.S. Lewis, que es un maravilloso escritor de los medios evangélicos, este hombre decía que el infierno, lo que la gente le dice en infierno el día de hoy, tiene la puerta, el petillón de la puerta está del lado de adentro. Él creía, claro, que C.S. Lewis fue grandemente influenciado por un hombre universalista llamado George MacDonald, el cual es uno de mis escritores favoritos también. Él escribía historias de niños o, ¿sabe? Cristianos, personas que eran como niños. Él escribe mucha historia de esta forma. Y también escribió muchos mensajes, sermones y mensajes, como en Unspoken Sermon by George MacDonald. Este hombre fue influenciado por un hombre que era universalista, George MacDonald. Y por esta razón, C.S. Lewis pensaba que la única forma como una persona podía estar en el infierno era porque ellos no querían salir. Ellos pudieran abrir la puerta cuando ellos quisieran y salir de este terrible lugar. Pero él decía que ellos no querían salir, ellos querían estar en ese lugar. Ellos no querían salir de donde estaba y por tal razón Dios lo dejaba en ese lugar. George MacDonald creía diferente. Él pensaba que todas las almas en un punto en el tiempo, podemos decir que en aquella vida no hay tiempo, iban a salir de aquel lugar. Entonces, Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, si yo veo a un hermano mío que está pecando de la fe, cristiano, si veo a un pastor tal vez que está cometiendo un adulterio, una fornicación, que está robando en la iglesia dinero, o que está siendo racista, o está siendo chauvinista o machista. Entonces, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que Dios me pide que yo haga. Si yo encuentro a un hermano en pecado. Recuerdo cuando yo iba a una iglesia, el movimiento misionero mundial, muchos años atrás. Tengo muchos años que no tengo nada que ver con este ministerio. Pero hubo un escándalo muy grande, creo que fue en Puerto Rico, donde estaba la sede, ¿cómo le digo? El fundador del movimiento era Luis M. Ortiz, que era de ahí, de Puerto Rico, de esta maravillosa isla, de este grandioso país. Pero en ese mismo país, después de muchos años, ya Luis no estaba vivo, sí estaba José Muñoz, que era como, podemos decir, una clase de mano derecha y alguien que tenía mucha responsabilidad y que había invertido mucho dentro del ministerio, Movimiento Misionero Mundial. Hubo un escándalo donde había un pastor, supuestamente, no sé si fue que cayó en adulterio, y entonces se dividió el concilio por eso. Hubo un escándalo grandísimo porque ellos no pudieron ponerse de acuerdo. Había una persona que querían que lo votaran del concilio, había otro grupo que decía, no, hay que ver si es verdad, hay que tomar tiempo y ver si podemos restaurar a esta persona. Y así se dividió el concilio por este problema. Pero lo que la palabra de Dios enseña, que nosotros tenemos que restaurar si vemos a un pastor, a un hermano que ha caído en pecado, no acusarle, porque ¿quiénes somos nosotros para acusar? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y claro que vamos a ser todos tentados, todos podemos caer en la tentación. Ahora, lo que me interesa aquí es que Dios le dice, si ves a algún hermano que ha caído en pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y si Dios ve a una persona que está en pecado, ¿qué va a hacer Dios?
restaurarle. Dios no puede hacer nada más. Dios no puede enviarlo a la perdición para siempre o destruir su alma. No, Dios le va a restaurar. Dios va a tener misericordia de usted. Aleluya. Si Dios ve a una persona que fue tomada en pecado, Dios le va a restaurar. Porque Dios es un Dios de amor. Si Dios pide que restauremos a los que cometen falta, está insinuando con esto que Él también restaurará a aquellos que cometieron falta. Dios, este tercer Elías, ha de restaurar todas las cosas. Mi fe de que Dios ha de restaurar todo lo que se echó a perder. Y lo va a hacer mejor que al principio. Y la excusa que yo tengo, Dios no creó por amor a nosotros. Y por amor Él no va a restaurar. Él no va a dejar que nosotros nos perdamos para siempre. Y dentro del corazón de cada persona, ser humano, todo que tememos a Dios o que amamos a Dios y reverenciamos su nombre, quisiéramos en realidad, si nos preguntaran, o pensamos que esa sería la mejor opción. La mejor opción, yo no creo, ahora si usted es sincero, e incluye a su familia, a sus hijos, quitando lo que usted entiende de la palabra, solamente usando la lógica. ¿Qué usted prefiere que le pase a tus hijos inconversos? No a los convertidos, sino a los inconversos. ¿Quisiera usted que Dios lo atormente eternamente en el lago de fuego? Le dije a usted, no vamos a poner lo que dice la Biblia ahora, porque tenemos diferentes interpretaciones. Pero quisiera usted que Dios lo atormente eternamente, quisiera usted que Dios lo aniquile, o quisiera Dios que Dios lo restaure a su forma original. Y la tercera es siempre la mejor. Nosotros, si fuera por nosotros, dijéramos que sea restaurada su alma, que sea perdonado. No importa que sea Hitler, no importa quién sea. Siempre y cuando Dios le saque la violencia a Hitler, le saque el odio. ¿Entiende? Y que Dios también sane a la persona que Hitler mató y que Hitler hizo tanto daño. Nosotros mismos. Señor, tú restauraste a esa persona y le devolviste todo lo que ellos perdieron. Entonces, también restaura a Hitler. Eso es lo que un buen cristiano pensaría, que Dios nos llama a que amemos aún a nuestros enemigos. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, qué maravilloso verso. Si alguno está en Cristo, y muchas veces nosotros decimos ¿quién es que está en Cristo? Solamente los cristianos. Y los cristianos verdaderos. Gloria a Dios. Eso es lo que hay un grupo de personas que creen que solamente los creyentes están en Cristo. Pero hay una promesa maravillosa para los que están a Cristo aquí. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es un regalo de Dios. No es que nosotros tomamos la decisión por Cristo. Es que Dios nos da a nosotros la salvación a través de Cristo. A toda la raza humana. Quien nos reconcilió, oiga esto, consigo mismo por Cristo. El Dios nos reconcilió a nosotros. No que nosotros nos reconciliamos con Dios, como queremos decir, pero que Dios nos reconcilió a nosotros a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio también a nosotros traer este mensaje al mundo de reconciliar al hombre con Dios. Dios se ha reconciliado con nosotros a través de Cristo Jesús. Y este próximo verso, y ya para terminar, que quisiera compartir con usted, es un verso que nos dice que toda la creación está en Cristo. Que no solamente porque yo hice una oración es que yo estoy en Cristo, pero todo el mundo está en Cristo. Y si leemos Colosenses capítulo 1, 16 en adelante, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y se está refiriendo a Jesús, las que hay en los cielos, la que hay en la tierra, todo lo que ha sido creado en el cielo y en la tierra, visibles, que nosotros podemos ver, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado para Cristo. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Jesús. ¿Y para quién? Y para Él. Esta creación no fue creada para el diablo, no, el diablo mismo
fue creado para Jesucristo, para gloria y honra de Jesús. Para Él. Él no creó por amor. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa esto? Todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe, existe ¿dónde? En Él. La palabra en significa adentro de Él. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la primicia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo mismo. Por medio de Él reconciliar, la primera palabra era restaurar, pero antes de restaurar, ¿qué hizo Dios? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, no una parte de las cosas. Eso es lo que dice la Biblia. Oiga la palabra todas las cosas. Así que están en la tierra como la que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravilloso mensaje. Aquí podemos ver, Dios es el que restaura todas las cosas. Él es el tercer Elías que vino para restaurar al hombre, para restaurar la humanidad, para restaurar todos aquellos que se había perdido. Yo soy Alberto Tejeda. Gracias por haber escuchado este programa. Dios te bendiga.